Hola a todos y bienvenidos al módulo 11 del curso de Toon Boom Harmony 20. En el vídeo de hoy quiero explicar una función muy básica del programa, aunque muy poca gente la conoce, que es la generación automática de intercalados, el llamado morphing. La animación dibujada a mano requiere que pases muchísimo tiempo trazando dibujos intercalados. Esta función lo que nos puede ayudar es acelerar el proceso. En pocas palabras, dibujamos en el fotograma número 1 un dibujo, en el fotograma número 2 el segundo dibujo, y si queremos generar entre estos dos fotogramas intercalados, pues el programa los genera automáticamente. Es un poco tosco en realidad, lo que esto nos puede ayudar para cosas que no son de mucho detalle. Por ejemplo, los efectos, como puede ser agua, el humo, son efectos que necesitan muchísimos intercalados y gracias a esto los podemos generar. Para hacer movimientos de personaje lo he estado comprobando y queda bastante mal. Es muy complicado y al final acabas tardando más tiempo en definir correctamente los dos fotogramas que en hacerlos intercalados. Básicamente, en este ejemplo he hecho dos fotogramas. Uno que es una nube a lo lejos y otra nube más cerca, que es la misma nube, ¿vale? Lo que quiero es crear un efecto de que la nube se está acercando. Para esto, pues bueno, lo he hecho en el fotograma 1 y en el fotograma 10, por lo que debería dibujar 8 intercalados para poder hacer esta línea de tiempo. Lo que vamos a hacer es crear una nueva capa. Esto sería el borrador, ¿eh? Lo que vamos a hacer es crear una nueva capa. Esta ya la tengo con opacidad para poder calcarla. Este es el borrador. Entonces, muy importante, esta opción lo que nos va a hacer es generar intercalados de las rayas que vayamos de las líneas que vayamos dibujando. Si dibujo 4 rayas en el segundo fotograma si dibujo 3 rayas tendré que dibujar en el segundo fotograma otras 3 rayas, ¿vale? Para que me haga correctamente la intercalación. Si no, se va a transformar, ya lo veréis. Vale, lo que vamos a hacer es dibujar en un solo trazo, ¿eh? Vamos a empezar por la parte esta, vamos a empezar por una esquina. Más o menos la dibujamos. No he levantado el lápiz de la pantalla. Nos vamos ahora al fotograma número 10. Vamos pues por la misma parte. Por la esquina. Perfecto. Voy a borrar los intercalados del medio. Bien. Para crear este efecto es muy simple. Voy a deshabilitar la capa que tenemos de borrador. Nos vamos al fotograma número 1. Con la tecla Shift nos vamos al fotograma número 10 para que nos marque toda la línea de tiempo. Botón derecho, Morphing, crear Morphing. O la tecla Alt M. Pulsamos a crear Morphing. Y magia. Ahora vemos que nos ha generado todos los intercalados. Voy a cortar la línea de tiempo. Voy a bajarle la velocidad, que sea a 8 fotogramas. Le damos al botón de bucle. Y comprobamos cómo nos genera unos intercalados perfectos. Si ahora quisiéramos darle color, pues nos iríamos al fotograma número 1, lo pinto. Fotograma número 2, lo volvemos a pintar. Y vemos cómo nos ha pintado todos. Le damos a play. Y la nube ya está pintada. Pues esto nos es muy útil para efectos como comentábamos. Imaginaos que queréis hacer nubes en movimiento, el humo, agua. Todo esto que nos llevaría muchísimo tiempo de hacer, haciendo simplemente el fotograma clave del principio y después el del final. Con esto ya lo conseguimos. Si después queremos modificar la velocidad para que no quede lineal, porque al final esto estamos viendo que lo está haciendo de forma lineal. Queremos que haya una aceleración o desaceleración. Nos vamos a la opción de Morphing o la tecla F3. Y aquí donde pone aceleración gradual, esto lo podemos cambiar. Ahora, por ejemplo, estamos viendo que acelera poco a poco y de golpe y porrazo hará el cambio. Esto si lo ponemos con una tasa normal de fotogramas,
A ver con la velocidad normal. Queda mucho mejor. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os sirva esto para acelerar el proceso. ¡Hasta ahora!